que dices que no, pero también el candidato planteó ayer una posible elección en octubre. ¿Es factible a tiempo y bajo estas mismas condiciones vale la pena? Bueno, la línea de razonamiento de Falcón se podría resumir en lo siguiente. Hubo un acuerdo de garantías electorales, paréntesis breve. La mayoría de los venezolanos estamos reclamando mejores garantías. Sectores muy gruesos lo reclamaron con fuerza y ya. Nosotros no solo lo reclamamos, sino que no nos dio ningún tipo de pena ni de vergüenza, lo reclamamos y fuimos a sentarnos con voceros del partido de gobierno y con el Consejo Electoral a decir, estamos reclamando esto, vamos a firmar un acuerdo, seamos gente de palabra. Y se suscribió un acuerdo de garantías entre 3 candidatos, Bertucci, Falcón y Maduro. El primero de esos elementos del acuerdo justamente consistía en que esos puntos rojos o puntos tricolores, que ya sabemos lo que son centros de proselitismo, bueno, que estarían al menos a 200 metros de los centros de votación. Eso no se cumplió, esa palabra no se honró, es decir, esa garantía no se satisfizo. Y usted dirá, bueno, está bien, no se cumplió, pero ¿qué significa? Significa que hubo más de 13.000 puntos en todo el país. Empieza a contar 1, 2, 7, hasta llegar a 13.000 escuelas, donde enfrente del centro de votación, a 15 metros, a 20 metros, usted tenía una cantidad de activistas presionándolo con el carnet de la patria, con los programas sociales, chantajeándolo, comprándole el voto. Es decir, que ese punto fue el domicilio, fue la escenografía de un delito de peculado de uso, porque esos son programas sociales. Allí se materializó la compra del voto, y la compra del voto es un fraude. Es decir, eso es absolutamente inadmisible. Lo segundo es que el voto asistido, ustedes saben que hubo una reivindicación, al menos para nosotros muy preciada, que es que un venezolano sea invidente o tenga problemas en sus manos o tenga un impedimento que le impide ejercer el voto, no por ello tiene que perder su derecho político. Entonces, esa persona puede solicitar que otro le asista, que otro le acompañe. Una resolución que nosotros logramos que se suscribiese, que se diese, producto de este acuerdo, era que una persona cualquiera, Pensini, Fermín, solo podía asistir a otro. Bueno, resulta que hubo voto asistido, eso proliferó de manera irregular, ilegal. Entonces una persona asistía, entre comillas, a 50, a 100, es decir, era un verdugo que obligaba a votar de tal manera. Eso se incumplió. Lo tercero que se incumplió, no obstante que el sorteo de los miembros de mesa se hizo a tiempo y fue algo que logramos, sin embargo, se le impidió la entrada a centenares de miembros de mesa en muchas partes del país. Y lo cuarto, hubo algo sumamente interesante que creímos que estábamos logrando algo importante. Los centros de votación tenían que cerrar a las 6 de la tarde. Y el vicio de los últimos procesos que cierran a las 8, a las 9 y en ese tiempo muerto que entran una cantidad de irregularidades ocurren. Bueno, entonces se convino, mediante una resolución del Consejo Electoral, que cerrarían a las 6 y que los electores en cola simplemente pasarían al recinto, a la escuela. Pero en la resolución. Si teníamos electores en cola, pasarían al recinto y se trancaba la escuela. Esa era la resolución. Y no ocurrió. Eso no ocurrió. A las 8 está... Esos son los acuerdos que Henry dijo que se habían violado. Se violaron. Embargo, y al violarse esos acuerdos, pero sobre todo la compra de votos, que es un fraude, y cuando existe un fraude, se considera que no ha ocurrido entonces la elección, porque fue fraudulenta. Y en base a... Perdón, disculpa, Pedro. Y en base a ese elemento es que Falcón sostiene que estas elecciones son impugnables y que deben realizarse de nuevo sin esos atropellos que se han hecho. Bien, pero vamos a ver si se lo... Bueno, pero ese es el planteamiento. Claro, es el planteamiento. Es porque el problema está, Pedro, cuando hay gente como nosotros que no creemos en la violencia, que no creemos en golpes de Estado. Por allí una dirigente dijo que la única manera de salir de Maduro era por la fuerza. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Claro. Entonces nosotros creemos en el Estado de Derecho y no nos da pena decir que vamos a acudir a todas las instancias y que vamos a hacer todos los procedimientos y que vamos a seguir insistiendo en el voto, pero tenemos que lograr que cambien esas condiciones. Pero es importante, Claudio, la denuncia. Y ayer, por ejemplo, yo pasé por el comando de Henry Falcón
y me enseñaron fotos de estos puntos rojos a 15, a 20 metros al lado de la puerta. Casi que metidos en el centro de votación. Pero, y con muchísimas fotos, entonces eso hay que denunciarlo. Yo y algunos de los dirigentes de parte del gobierno que están, ay, no sabíamos y qué tal, y que están a 200 metros, y sobre todo la excusa para tenerlos, de que esos centros eran para facilitar el voto cuando era tan fácil. ¿Y qué complicación tiene el voto? Por eso yo digo que va a facilitar. Entonces, ¿tú crees que en octubre puedan lograrlo? Y también Bertucci denunció lo mismo y que quieren esa misma elección. No lo sé, Pedro. Vamos a tenerlo en octubre, en tan pocos meses. No lo sé. Nosotros no somos garantes del CNE. Claro. Nosotros no somos fiadores del CNE. Nosotros no podemos hablar por quienes hoy tienen en su mano la administración de los procesos electorales. Pero sí podemos decirle a los electores que querían una elección con transparencia que nosotros no vamos a dejar de luchar, no vamos a dejar de trabajar, no vamos a dejar de acudir a todas las instancias. Es decir, no nos vamos a conformar con encerrarnos en nuestra casa y decir ellos son tramposos. Eso no puede ser respuesta política. Nosotros vamos a activar y a mover todas las teclas que haya que mover para que esto que ocurrió ayer no se repita más en Venezuela. Esa es la lucha. Lo otro es quedarse cruzado de brazos. Está bien. Algunos de los analistas políticos pensaban que esta elección para el gobierno le hicieron caso omiso a la oposición, incluyendo a los candidatos que fueron. Ellos se querían legitimar internamente en el país, no le importa afuera, simplemente para tener esa legitimidad interna. ¿Tú crees que con tan poca gente que fue a votar, en comparación a otras votaciones, lograron esa legitimación que están buscando? ¿Se legitimaron? Bueno, pero primero... Son 6 años más. Primero una cosa, ¿no? La abstención fue dolorosamente muy alta. Y yo digo dolorosamente porque la opinión de esos millones de venezolanos que están pasando hambre y que critican el nivel de inseguridad y que critican la falta de medicinas y de repuesto automotor, dígame los transportistas que son el aparato circulatorio de un pueblo, y esos millones de personas que están protestando los abusos del Consejo Electoral, fueron, no puedo poner una palabra edulcorada, Pedro, esos millones de personas fueron engañados. Se les hizo creer que quedándose en su casa le daban un golpe muy duro al gobierno y que lo iban a tumbar. Y que quedándose en su casa iban a deslegitimar el CNE. No, quedándose en su casa, porque fue la oferta. Yo no culpo a los que se quedaron. Ellos creyeron en alguien que les vendió esa idea. Pero fue una idea, fue una estafa. Porque ahí está, se quedaron en su casa, millones y millones no fueron a votar. Y yo pregunto, ¿deslegitimaron a Maduro con eso? Pero yo sí creo ¿Cambiaron el gobierno con eso? Pero hicieron un ruido porque son la mayoría. No, y perdón. No fueron a votar y calles vacías. En una elección hicieron... Sí. Yo creo que cada quien hizo su... igual eso, que creo que Henry y Bertucci hicieron su función pues, en contra del gobierno, también la gente que se abstuvo hicieron su ruido. Los millones de venezolanos abstencionistas, el ruido del silencio. Esos millones de personas dejaron constancia, de eso no tengo ninguna duda, dejaron constancia de su disgusto, de su protesta, porque por eso se abstuvieron. Les hicieron creer que la manera de protestar contra el CNE era esa. Entonces, como están indignados con los abusos electorales, se quedaron en su casa. Por supuesto que eso tiene un valor como protesta. Que yo digo es que se les estafó. Si hubieran ido a votar masivamente, no tendríamos a Maduro allí. Pero con una acción política, con una camisa de algún color, yo digo que hay que reevaluar esto. Sí. Hay que reevaluar porque esas millones de personas, yo siempre tengo una frase, la repito con cierta frecuencia, que el que pone su esperanza en algo, el que pone su ilusión en algo, tú no lo puedes culpar. Tú tienes que culpar a quien frustró la esperanza. Si tú tienes millones de personas que le vendieron la idea, que los sedujeron, les hicieron creer que quedándose en su casa, además de protestar contra el CNE, iban a cambiar la situación, iban a salir de Maduro porque Maduro se deslegitimaba. Bueno, yo pongo mi esperanza en algo que alguien me está vendiendo y yo creo en esa persona. Pero esa persona me ha engañado porque yo no he ido a votar y simplemente no pasó nada. Tenemos que ir a una pausa, Claudio con todo, hashtag Claudio con todo. Estamos todavía ahí de número 2. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Tenemos preguntas como ahora, ya el día después, sanciones de Estados Unidos, sanciones y todo lo que están diciendo los distintos países del Grupo de Lima, y qué va a pasar también con la oposición, si esta es una señal para unirse, la oposición, Henry, bajar un poco las guardias y tener todo un discurso más coherente. Sí, señor. Ya regresamos con más para ustedes aquí en Control Pensión.